Hoy estamos viendo un caso de la segunda parte del siglo XIX. Así que siéntate mientras vamos a los Estados Unidos. Fishkill Landing, a principios de los 1880, era un bullicioso lugar frente al río a lo largo del río Hudson en el condado de Dutchess, Nueva York. Era un importante centro de transporte e industrial, con una economía sólida basada en la fabricación de ladrillos, la construcción naval y el comercio. El pueblo tenía una población de clase trabajadora, que incluía marineros, obreros y trabajadores de fábrica, muchos de los cuales estaban empleados en las ladrilleras y en los muelles. El río Hudson era central en la vida cotidiana, con numerosos veleros y barcos de vapor transportando mercancías y pasajeros a Nueva York y otros destinos. La zona tenía una mezcla de hogares modestos, pensiones y pequeños negocios, con muchos residentes vinculados a la industria marítima. Aunque el pueblo tenía un gran sentido de comunidad, a veces había lo que se describía como un ambiente áspero, ya que las disputas y tensiones a menudo se desarrollaban en público. Los Pace eran una de las familias de marineros más reconocidas. El señor William Pay había sido un capitán de río, pero había muerto en 1875, y sus hijos, David, John y Childs, todos se lanzaron al río temprano. Se convirtieron en capitanes de sus propios barcos. Todos eran hombres robustos con reputación de salvajes en su juventud. Pero para 1882 habían abandonado sus formas indisciplinadas y se habían unido a la iglesia metodista. David Pay era especialmente conocido. Su esposa falleció en 1870, dejándolo viudo con la responsabilidad de criar solo a su hija Grace. Grace creció en una casa en la calle Division. Al ser mayor, se mudó a Nueva York para trabajar. En 1878, David se casó de nuevo. Su segunda esposa, llamada Mary, era hija de John Ferguson, un obrero de ladrillera de Brennesville. Crecer no fue fácil para ella. Sufrió dificultades e inestabilidad, convirtiéndola en una mujer resistente y decidida. La describían como una joven muy atractiva, delgada, de cabello castaño claro y ojos hermosos. También era 22 años menor que su esposo. Al inicio, el matrimonio lucía feliz y en 1880 Mary tuvo una hija. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tensión entre la pareja creció, y algunos creían que esta era la verdadera razón por la que el capitán David Pay había decidido dejar su puesto como capitán del schooner 5W Brill a principios de diciembre de 1882, un barco que poseía junto a su hermano John. Su último viaje fue para navegar con un cargamento de ladrillos desde un patio en Fishkill Landing hasta la ciudad de Nueva York. A los 44 años, su salud había estado deteriorándose. Padecía de reumatismo y recién se había recuperado de la malaria. Le dijo a la gente que había llegado a la conclusión de que la vida a bordo de un barco estaba pasando factura a su cuerpo. Por lo tanto, con esto en mente, había hecho planes para dejar el mar y abrir un puesto de mercado en el cercano pueblo de Matawan en su lugar. Cuando regresó de su viaje, su reumatismo era particularmente malo, por lo que llamó al médico de la familia, o el doctor A. R. Till, y le pidió que lo tratara tanto por reumatismo como por malaria. A pesar del tratamiento, la condición del capitán Paye siguió empeorando. Comenzó a experimentar una sensación de ardor en la garganta, un dolor intenso en el estómago y una sed insaciable. A medida que sus síntomas empeoraban, el doctor Till pidió ayuda a los doctores Henry Wilson y William Jones, ambos de Newborough. Para ayudar a diagnosticar la misteriosa enfermedad del capitán, se realizaron pruebas en su vómito que revelaron la presencia de arsénico, lo cual sorprendió y preocupó a todos. Los doctores decidieron enviar la muestra al doctor Juris Dr. Seitz. Para obtener una segunda opinión, las pruebas del doctor Seitz confirmaron sus temores. El capitán David Paye efectivamente sufría envenenamiento por arsénico. Para entonces, sufría un dolor insoportable y su salud se deterioraba rápidamente. Los médicos tenían muy pocas esperanzas de su recuperación, por lo que a regañadientes le informaron del sombrío pronóstico.
A pesar de su empeoramiento, el capitán Paye estaba plenamente consciente de la situación y comprendiendo lo que le esperaba, hizo arreglos para poner sus asuntos en orden. Autorizó a su hermano John a retirar el dinero que tenía en el banco. Para entonces, estaba demasiado débil para incluso levantar una pluma, pero pudo encontrar suficiente fuerza para tocarla ligeramente mientras John escribía cuidadosamente su nombre en su nombre. Era como si este fuera su acto final, incluso si su fuerza continuaba desvaneciéndose. El doctor Till habló con el médico forense, el doctor J. B. Shenik, informándole que creía que el capitán Pei había sido envenenado y no sobreviviría mucho más tiempo. El domingo, 24 de diciembre, el doctor Shenik fue a la casa en la calle División para intentar tomar una declaración ante mortem del hombre moribundo. Pero cuando llegó, el capitán Pei estaba muy débil para hacer una. Su condición continuó deteriorándose y en la mañana del 26 de diciembre de 1882 murió. Al enterarse de la muerte, el forense convocó a un jurado para realizar una investigación y los llevó a la casa para ver al fallecido. Al entrar, encontraron a la viuda del capitán Pei, la señora Mary Pei, sentada solemnemente junto a su difunto esposo, manteniendo una vigilia silenciosa. Su rostro estaba marcado por la tristeza y lloraba abiertamente. Sin embargo, susurros de duda se extendieron entre los presentes. Algunos cuestionaban si su dolor era real o solo una actuación. Una sospecha sobre sus verdaderas emociones se cernía sobre la escena sombría. El mismo día los doctores Henry Slack A. R. Till, Shoton Memorai y Henry Charles Wilson realizaron una autopsia. Las trazas de arsénico fueron suficientes para convencerlos de que la muerte del hombre fue causada por envenenamiento. Partes de los pulmones, estómago, hígado e intestinos fueron entonces transportados a Nueva York para ser analizados por el doctor Edward G. Love, mientras se difundía la noticia de la muerte del capitán Pei. La comunidad fue rápida en especular sobre el repentino fallecimiento de un hombre que recientemente se había recuperado de la malaria y que siempre parecía ser fuerte y saludable. Comenzaron a circular rumores sobre la problemática naturaleza de su matrimonio con su joven esposa, y se sugirió que a finales de noviembre ella había abandonado el hogar conyugal, solo regresando después de que ambas partes acordaron firmar un acuerdo en presencia de un juez de paz. Se dijo que una de las condiciones de este documento era que el capitán Paye no causaría problemas a su esposa con respecto a una supuesta falsificación de su nombre para retirar dinero de su banco. A pesar de esto, su breve abandono de su esposo había generado mucho chisme, especialmente con respecto a su comportamiento desde su matrimonio. Surgió una historia, que el capitán Paye había confiado a un médico que se había envenenado, solo para retractarse más tarde de la declaración, alegando en cambio que sospechaba que su esposa lo había envenenado. Cuando el capitán falleció, sus hermanos y hermanas estaban a su lado y juraron que se haría todo lo posible para descubrir la verdad detrás de su muerte. Algunos en el pueblo creían que esto significaba que sospechaban que la señora Mary Pei lo había envenenado, aunque la conducta de la señora Pei desde la muerte de su esposo no había levantado ninguna sospecha, y ella había actuado como la viuda afligida en todo momento. El forense ordenó mantenerla bajo estrecha vigilancia. Se observó que cuando el capitán Paye se enfermó por primera vez, su esposa había sido la que le administró su medicina, pero después de ese día, él se negó a tomar cualquier cosa de ella. Cuando los médicos la interrogaron sobre qué le había dado, ella negó firmemente haberle proporcionado algo más allá de lo que se le había recetado. Sin embargo, los rumores de sospechas más oscuras continuaron extendiéndose. Un rumor afirmaba que el lunes por la noche, mientras el capitán Pei yacía jadeando por aire, un miembro del hogar despertó a la señora Pei para decirle que su esposo estaba muriendo. Se decía que su respuesta fue escalofriantemente indiferente, y todo lo que pudo decir fue, bueno, ¿y qué? Estos rumores solo alimentaron las sospechas que la rodeaban. Tras el presunto comentario, se efectuó un registro en las instalaciones.
Los chismosos afirmaron que los investigadores habían recuperado cenizas de un montón de basura y un pedazo de pastel envuelto en papel, que se probaría en busca de arsénico. Sin embargo, cuando se le preguntó al doctor Till si esto era cierto, se mantuvo con la boca cerrada, sin confirmar ni negar los rumores que ahora tenían en vilo al pueblo. El funeral del capitán David Pay se llevó a cabo la tarde del jueves 28 de diciembre en la iglesia metodista en Matiawan. La comunidad se reunió para despedir a un hombre que había pasado toda su vida en Fishkill Landing. Su viuda, Mary, parecía visiblemente afligida mientras se sentaba entre los dolientes. Muchas personas asistieron tanto al servicio religioso como al entierro. Su presencia es un testimonio del impacto de su vida y las preguntas en torno a su muerte. A las 4:30, tras la partida de los últimos dolientes, el día cambió drásticamente. La señora Pay fue arrestada y llevada ante el juez de Popo O'Harris. Se le acusó de administrar arsénico a su esposo, lo que causó su muerte. Sin embargo, no fue encarcelada de inmediato. En cambio, se le informó que se le permitiría regresar a casa por la noche, aunque bajo la estricta vigilancia de un oficial. La investigación comenzó la mañana siguiente, con el señor H. Bantis designado para representar a la señora Pay, y el señor John F. Schollister representando al fiscal de distrito Shetil E. Moray. El doctor que había asistido al doctor Slack en la autopsia fue el primer testigo. Declaró que todos los órganos del fallecido parecían normales, excepto el estómago, que estaba muy congestionado. Añadió que un veneno irritante pudo haber causado esta condición. Este hallazgo fue confirmado más tarde por el Dr. Slack, quien coincidió en que la condición del estómago sugería fuertemente la presencia de un veneno irritante. El siguiente testigo fue William Pay, el sobrino del hombre fallecido. Afirmó que mientras buscaba en la propiedad de su tío, se le instruyó que revisara el pozo. Aquí dijo que encontró un palo con un trapo atado en cada extremo, formando una pequeña bolsa improvisada. Luego le dijo a la investigación que nunca se habían probado los contenidos de esta bolsa. Los problemas arraigados dentro del matrimonio Pay quedaron al descubierto para que todos los vieran, ya que el testimonio de los testigos pintó una imagen de discordia, traición y tensión no resuelta que había plagado a la pareja en los meses previos a la muerte del capitán Pay. El señor Alan Horton, que vivía cerca de la residencia del señor y la señora Pay, testificó que el capitán Pay le había pagado por 5 días de pensión para la señora Pay en su casa a principios de diciembre. Dijo que hizo esto porque la señora Pay había abandonado abruptamente el hogar conyugal, pero agregó que después de 5 días, ella volvió a vivir con su esposo. El señor Amos A. Luther fue otro testigo. Informó a la investigación que el capitán Pay lo había buscado semanas antes de su muerte para pedirle consejo y ayuda sobre sus problemas matrimoniales. El señor Luther dijo que después de esto fue a hablar con la señora Pay y le pidió que se reuniera con su esposo para intentar reconciliar sus diferencias y restaurar su vida formal juntos. Con un suspiro, admitió que sus esfuerzos fracasaron. Cuando se le preguntó si el capitán Pay le había dicho algo más, el señor Luther dijo que sí. Luego, mirando al jurado, explicó que había mostrado áreas de la casa donde la señora Pay había retirado muebles y ropa de cama y aparentemente llevado los artículos a los Hortons. William Dingy, quien vivía al otro lado de la calle de los Pays, testificó que había visitado al capitán Pay todos los días durante los últimos 5 días de su enfermedad. Dijo que el capitán Paye le había dicho que creía que había sido envenenado, aunque no acusó a nadie directamente ni expresó desconfianza hacia su esposa. El señor Dingy dijo que el capitán Pay sospechaba que la esposa de Charlie Roth, residente de Nueva York, había intentado ponerlo en contra de la señora Pay. Explicó que la señora Roth había escrito cartas a ella alegando que el capitán Pay había visitado frecuentemente lugares de mala reputación en la ciudad asociados con mujeres cuestionables y había malgastado su dinero. El señor Dingy agregó que el capitán Pay negó estas afirmaciones y él creía que siempre había sido un hombre honorable. Antes de abandonar el estrado, el señor Dingy
recordó que la señora Pei una vez mencionó que el señor y la señora Roth le habían dado veneno para chinches, pero ella afirmó que lo había tirado. Cuando se le preguntó al señor Dingy por qué creía que el señor y la señora Pei habían tenido un matrimonio problemático, respondió que, en su opinión, los problemas de la pareja provenían de la relación de la señora Pei con un hombre llamado William Crawford, quien alquilaba una habitación en la casa del señor y la señora Horton. Dijo que el señor Crawford visitaba la casa de los Payet siempre que el capitán Pei estaba fuera, quedándose hasta altas horas de la noche, pero nunca cuando el capitán Pei estaba en casa. El siguiente testigo fue el señor Juris Dr. Talladay. Afirmó que el matrimonio de los Payet tenía serios conflictos maritales, principalmente causados por la señora Payet. Explicó que el capitán Pei prohibió a su esposa permitir la entrada de los Hortons o el señor Crawford a su casa, pero ella persistió en visitarlos. Dijo que en una ocasión, cuando el capitán Pei había ido inesperadamente a la casa de los Horton en busca de su esposa, se sorprendió al ver a William Crawford acostado con la cabeza en el regazo de Mary Pei. El señor Talladay miró al juez y explicó que algunas de las palabras utilizadas después de este encuentro eran, en su opinión, demasiado inapropiadas para ser compartidas públicamente. Sin embargo, sí dijo que la señora Pei se enfadó cuando su marido fue a buscarla y le dijo que él no era el padre de su hijo. Cuando se le preguntó qué tipo de hombre era el capitán Pei, el señor Talladay respondió que era un hombre de buen corazón, que adoraba a su esposa y a menudo ignoraba sus amenazas y declaraciones crueles por esa razón. La señora Pei estuvo presente durante todo el proceso, con poco interés. En lugar de eso, se sentó a leer un periódico con calma. El señor William Crawford habló. Al preguntarle si ayudó a la señora Pei a falsificar un cheque a nombre de su esposo, respondió que no lo hizo. También negó los informes de que se le había visto con la cabeza en el regazo de la señora Pei. Afirmó que había conocido al capitán Pei durante su vida y a menudo visitaba la casa de los Pei. Dijo que en algunas ocasiones el capitán Pei estaba en casa y a veces no. Pero el señor Crawford enfatizó que nunca se quedaba muy tarde, generalmente no más tarde de las 11 de la noche, y agregó que nunca estuvo solo en la casa con la señora Pei. Siempre había alguien más cuando él visitaba. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre esto, a menudo omitió que la única persona presente era el joven hijo del señor y la señora Pei, quien siempre estaba dormido a las 7 de la noche. Después de esto, se le preguntó al señor Crawford si había visitado la casa durante la enfermedad del capitán Pei, a lo que respondió que no lo hizo. Dijo que el capitán Pei le había prohibido ir allí. El doctor Till testificó que le había preguntado a la señora Pei si le había dado algo a su esposo para enfermarlo, y ella lo negó entre lágrimas. Sin embargo, agregó que el capitán Pei le había dicho que sospechaba que había sido envenenado a través del agua del pozo o de un pastel hecho por su esposa. Cuando la señora Pei tomó el estrado, se le preguntó sobre su problemático matrimonio y su relación con el señor William Crawford, un hombre que había sido visto con frecuencia en su casa mientras su esposo estaba ausente. Negó enérgicamente haber participado en cualquier tipo de enlace inapropiado con él, declarando que cualquier acusación de infidelidad no era más que chismes maliciosos. Cuando se le preguntó sobre el supuesto pastel envenenado, insistió en que ella había comido todo el pastel y que no había motivo de preocupación. Negó haber envenenado a su esposo o tener alguna participación en su enfermedad. Sin embargo, a pesar de estas negaciones firmes, un testigo la contradecía, recordando que el capitán Pei en realidad había comido la mayor parte del pastel, mientras que la señora Pei apenas lo había tocado. El testigo también declaró que fue la señora Pei quien manejó la comida y la medicina y también le había dado papas a su esposo, por lo que cualquier envenenamiento solo podría haber sido administrado por ella. Cuando terminó la investigación, el jurado emitió un veredicto, declarando que, en su opinión, el capitán Pei había muerto a causa de los efectos de un veneno corrosivo, probablemente arsénico. También señalaron a la señora Mary Pei, su viuda, como la principal sospechosa. La señora Pei permaneció bajo arresto. Sin embargo, el viernes 5 de enero fue liberada.
El juez Harris explicó que, aunque se confirmó que el capitán Pay murió por envenenamiento, no había pruebas legales suficientes para acusar a la señora Payet de asesinato. Esto no convenció a todos en la comunidad, muchos de los cuales creían que el caso se había manejado mal, diciendo que podría haberse llevado a cabo con mucho menos gasto y con mayor discreción. Otros especularon que el alto costo de un análisis químico adicional, que se estimaba entre 500 y $1,000, había disuadido a los funcionarios de continuar con el juicio, que se basaría únicamente en pruebas circunstanciales. Tras su liberación, la señora Pay fue nombrada administradora de la modesta herencia de su difunto esposo. La opinión pública se mantuvo muy dividida. Algunos creían que había escapado de la justicia por falta de evidencia directa, mientras otros dudaban si las autoridades hicieron lo suficiente para revelar la verdad. Sin embargo, la misteriosa muerte del capitán David W. Pay se convirtió en una parte perdurable de la historia de Fishkill Landing, una que para muchos llevaba la sospecha persistente de que Mary Pay había salido impune de un asesinato.